Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, trayéndoles un tema que sé que a muchos les va a encantar, especialmente a los fans de las series turcas y, por supuesto, a los seguidores de una de las parejas más icónicas de los últimos tiempos. Hoy vamos a desentrañar el secreto de su amor, sí, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Esa chispa que vimos en pantalla, esa conexión que trascendió las cámaras y conquistó nuestros corazones. ¿Qué hizo que su relación fuera tan especial? ¿Qué hay detrás de esa química tan palpable? Prepárense porque vamos a sumergirnos en su historia, en los momentos que marcaron su romance y en lo que, a nuestro parecer, constituyó ese ingrediente secreto que los hizo tan inolvidables. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta aventura, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle clic a esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de historias fascinantes y análisis que sabemos que les encantarán. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Vamos a retroceder un poco en el tiempo, hasta el rodaje de Sen Kalkam, o Love is in the Air como se le conoció en muchos países. Desde el primer momento en que Hande Erçel y Kerem Bürsin compartieron pantalla como Eda y Serkan, algo mágico sucedió. La química entre ellos era innegable, tan intensa que era imposible ignorarla. No era solo una actuación, se sentía real, genuina. Sus miradas se cruzaban y de repente el mundo se detenía. Sus diálogos fluían con una naturalidad asombrosa, como si se conocieran de toda la vida. Y esa, amigos míos, es una de las primeras pistas del secreto. No se trataba solo de memorizar guiones y seguir instrucciones. Se trataba de una conexión profunda que se estableció desde el principio. Muchos actores comparten sets de rodaje, trabajan juntos durante meses, incluso años, pero no todos logran esa simbiosis. ¿Qué hizo que Hande y Kerem fueran diferentes? Para empezar, ambos son profesionales dedicados. Entregaron su corazón y alma a sus personajes, Eda y Serkan. Se sumergieron en sus emociones, en sus conflictos, en sus momentos de ternura y pasión. Y al hacerlo crearon personajes tan complejos y caebles que el público se enamoró de ellos, tanto individualmente como en pareja. Pero más allá del profesionalismo, hay algo más que podemos vislumbrar. Recuerdo que durante el rodaje se filtraban muchas fotos y vídeos detrás de cámaras. En ellos podíamos ver a Hande y Kerem riendo juntos, compartiendo bromas, apoyándose mutuamente. Había una camaradería genuina, un respeto mutuo que se palpaba en el ambiente. No era solo trabajo, era un equipo, una amistad que florecía mientras daban vida a esta historia de amor. Esta conexión fuera de cámara es crucial. Cuando los actores se sienten cómodos el uno con el otro, cuando hay confianza y respeto, esa energía se traslada a la pantalla. Y con Hande y Kerem, esa energía era contagiosa. El éxito de Sen Kalkam no fue solo un éxito local, se convirtió en un fenómeno global. Los fans de todo el mundo se engancharon a la historia de Eda y Serkan, y por extensión, se enamoraron de Hande y Kerem. Las redes sociales explotaron con comentarios, teorías, admiración. Y en medio de todo ese torbellino, la relación entre Hande y Kerem comenzó a evolucionar. Lo que empezó como una química en pantalla, gradualmente se convirtió en algo más profundo, algo que los fans anhelaban y que para muchos era el sueño hecho realidad. ¿Cuándo pasamos de admirar la química en pantalla a creer en su amor fuera de ella? Para mí fue un proceso gradual. Primero fueron las entrevistas donde hablaban con admiración el uno del otro. Luego las apariciones públicas donde se notaba una complicidad especial. Y finalmente las imágenes que confirmaban lo que muchos sospechaban, eran más que amigos. Y aquí es donde entra en juego la autenticidad. Creo que una de las razones por las que su relación resonó tanto con el público es porque se sentía real. No parecía algo forzado, una estrategia de marketing. Parecía genuino, y eso es lo que enamora. Pensemos en las características que hacen una relación exitosa. Comunicación, respeto, apoyo mutuo, admiración. Viendo a Hande y Kerem, parecía que poseían todas estas cualidades. En sus entrevistas, a menudo destacaban las cualidades del otro. Kerem hablaba maravillas de la profesionalidad y el talento de Hande. Hande, por su parte, elogiaba la pasión y la dedicación de Kerem. Esta admiración mutua es un pilar fundamental en cualquier relación fuerte. Además, ambos parecían apoyarse incondicionalmente.
Cuando uno tenía un proyecto importante, el otro estaba ahí para celebrar sus logros. Cuando uno pasaba por momentos difíciles, el otro ofrecía su hombro. Esta solidaridad, esta capacidad de ser el pilar del otro, es Simba. Luebel. Y creo que eso fue algo que los fans pudieron percibir. No era solo una pareja de moda, era una pareja que se construía sobre bases sólidas. El secreto de su amor, entonces, podría no ser un secreto en absoluto. Tal vez sea la fórmula clásica de las relaciones que funcionan, una mezcla de atracción genuina, respeto profundo, admiración mutua y un apoyo incondicional. Pero hay algo más que añadir a esta ecuación. La presión mediática. Cuando eres una pareja tan querida y admirada, vives bajo el constante escrutinio de la prensa y los fans. Es un desafío enorme mantener la autenticidad y la privacidad en un mundo tan conectado. Y sin embargo, Hande y Kerem, en gran medida, lograron navegar esta presión con gracia. Por supuesto, hubo momentos de especulación, de rumores, pero ellos supieron mantenerse firmes en su verdad, protegiendo su relación de las miradas indiscretas. También debemos considerar la influencia de sus fans. El cariño y el apoyo que recibieron de sus seguidores fue inmenso. Este amor del público, esta energía positiva que los rodeaba, seguramente tuvo un impacto en su relación. Se sentían queridos, apoyados y eso, sin duda, contribuye a la fortaleza de cualquier vínculo. Otra faceta interesante es cómo manejaron su vida pública y privada. Si bien compartieron momentos significativos de su relación, también fueron muy conscientes de la importancia de mantener un espacio privado. No todo se exponía a la luz pública, y creo que esa cautela fue clave para proteger su relación de las presiones externas. Recordemos también la conexión que compartían con Turquía y el impacto cultural que tenían. Como dos de las estrellas más importantes del país, representaban un ideal, una historia de amor que cautivaba a millones. Esta responsabilidad, este peso de ser figuras públicas, debió haber sido algo que compartieron y gestionaron juntos. Ahora, analizando un poco más a fondo, ¿qué podemos aprender de Hande y Kerem? Si tú eres un fan que admira su relación, puedes tomar nota de cómo se comunicaban, cómo se apoyaban. Si eres un aspirante a actor, puedes observar cómo construyeron una química tan creíble en pantalla. Si simplemente te gusta ver historias de amor, puedes inspirarte en la forma en que, al parecer, cultivaron un amor auténtico y duradero. Y hablando de la evolución de su relación, es importante mencionar que las relaciones, como todo en la vida, evolucionan. Lo que comenzó como una chispa puede convertirse en un fuego constante. Las parejas pasan por diferentes etapas, y Hande y Kerem no fueron la excepción. Las noticias recientes sobre su separación, aunque tristes para muchos, son también parte de la realidad de la vida. Las relaciones pueden tener finales, pero eso no les quita el valor que tuvieron en su momento. Y lo que dejaron atrás, esa historia de amor que nos cautivó, esa conexión que vimos en pantalla y que, esperemos, tuvo su reflejo en la vida real, eso perdura. Quisiera reflexionar sobre el impacto que tuvieron. Más allá de las series y las películas, ellos se convirtieron en un referente. Mostraron que es posible encontrar el amor en el lugar de trabajo, que la química en la pantalla puede trascender la ficción. Y eso, para muchos, fue una fuente de inspiración. Pensemos en los momentos icónicos que compartieron. Las escenas románticas en la serie, las sonrisas cómplices en los eventos, las publicaciones en redes sociales que alimentaban la fantasía de los fans. Cada uno de estos momentos contribuyó a construir la narrativa de su amor. Y si analizamos el secreto de su amor, no creo que sea una fórmula mágica o un truco de relaciones públicas. Creo que es algo mucho más simple y a la vez más complejo, la conexión genuina. La capacidad de ver al otro, de valorarlo, de respetarlo, de amarlo por quien es. Y eso, amigos míos, es algo que todos podemos aspirar a encontrar en nuestras propias vidas. En resumen, hemos hablado de cómo la química en pantalla de Hande Erçel y Kerem Bürsin, nacida en Senkalkam, traspasó la ficción para convertirse en una de las relaciones más seguidas y admiradas del mundo del entretenimiento. Hemos explorado las posibles claves de su éxito, el profesionalismo, la camaradería fuera de cámaras, la autenticidad, el respeto mutuo, el apoyo incondicional y la gestión de la presión mediática. Hemos visto cómo su historia inspiró a millones y cómo, a pesar de los altibajos de la vida, su legado como pareja icónica perdura en la memoria de sus fans. Y ahora, llegamos a la parte donde ustedes, nuestra comunidad, se convierten en protagonistas.
Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que fue el verdadero secreto del amor entre Anne Ercel y Kerem Bürsin? ¿Qué fue lo que más les cautivó de su relación? Déjenme sus opiniones, sus reflexiones, sus anécdotas en la sección de comentarios de abajo. Me fascina leer sus perspectivas y estoy seguro de que todos aprenderemos algo nuevo de sus aportaciones. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje por la historia de amor de Hande y Kerem. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté creándolo para ustedes. Si les ha gustado este contenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, eso nos ayuda muchísimo a llegar a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que también son fans de estas estrellas turcas o simplemente disfrutan de una buena historia de amor. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Hasta la próxima.